Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, felices Pascuas de Resurrección para todos. Perdón que no se los había podido decir antes, ¿no? Pero óiganme, en serio que la salud se me afectó un tanto después de las celebraciones de este fin de semana, con todo lo que hemos tenido por delante, y entonces ayer no pude hacer publicación. Creo que desde hace ya muchísimos años no podía hacer una publicación. Y bueno, hice algunas oraciones que se las compartí, pero no pude hacer ninguna publicación en video. Así que les pido mil disculpas, pero ya les digo, es por todas las cosas, todavía un poco resentido de salud, por la garganta y estas cosas. Hoy es, bueno, técnicamente es 5 de abril del 2021, es lunes de Pascua, lunes de la octava de Pascua. Se celebra, ya saben, toda esta octava como que si fuera un solo domingo. O sea, la característica es un domingo, por eso se va a cantar el Gloria, no se hace el credo, eso es lo único que no se hace, y además estamos en la novena de la Divina Misericordia, entonces hay que orarla, hay que cantar la coronilla si se puede. Nosotros la estamos haciendo en la parroquia para acompañar un poquito también la celebración pascual. Padre, pero es que por su dolorosa pasión y no estamos en Pascua. Sí, claro, pero ¿de dónde sale la resurrección? De la cruz. O sea que por lo tanto no podemos obviarla. De hecho, fíjense que es uno de mis debates en el día de hoy por la escenografía que tengo que colocar, porque digo, bueno, coloco la Divina Misericordia, muy bien, aquí está detrás mío. Coloco una imagen de Cristo resucitado, el cirio pascual, lógico, floreado, lleno de flores. Sí, ¿y la cruz? Sí, pero es que la cruz está en el cirio. Entonces, por eso ahí queda, ¿no? Está clarísima. Solo que mi cirio este año es un poco particular, porque es un cirio muy lindo, que en el centro tiene una imagen de San José, dado que es el año josefino, entonces he querido hacerlo así. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, porque el tiempo apremia. Bueno, ya saben, ¿no? El libro de texto, así el libro de texto de toda la Pascua es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos lo leemos completito. Hay un par de versículos que no se leen, pero realmente se lee prácticamente todo. Y entonces comenzamos con el discurso de Pedro, después de Pentecostés. Padre, de Pentecostés faltan todavía 48 días, hombre. Sí, pero es legítimo, ¿ok? Porque el misterio está ligado. O sea, no hay Pentecostés sin resurrección. Entonces conviene escuchar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 14, y luego nos saltamos del 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí están los elementos, ¿no? Los elementos propios de esta celebración pascual. El elemento clave es el anuncio de la resurrección. A este Jesús Dios lo resucitó, y luego lo resucitó y nosotros somos testigos. Y ese testimonio está anclado en el plan de salvación que viene del Antiguo Testamento. Por eso la referencia en este caso a David. O sea, se cumplen las promesas de Dios. Ese es el sentido de esto. Entonces, fíjense, los elementos ahí están, ¿no? Sigámoslo. Primero, el anuncio gozoso
Por eso mi lengua se alboroza, me lleno de alegría. Los cantos de estos días deberían de ser todos cantos de alegría, ¿no? Si ya me sacan con un canto de procesión del Santo Entierro, entonces, oigan, ellos no entendieron lo que era la resurrección. O sea, la resurrección es el elemento clave de la alegría, la fuente, la razón, el sentido de nuestra alegría. Entonces, es un anuncio gozoso. Ay, padre, pero ¿y qué gozo vamos a cantar? Mira todo el montón. Nosotros aquí tendremos un problemón, lo tenemos ya, los hospitales están colapsados y la gente, por mucho que quieran mentir, o sea, es que ya les digo, los que gobiernan a veces no tienen otra cosa más que saben, son expertos en mentir. Y entonces, no, mentira, si hay no. ¿Cómo que no? Si es que esto es gravísimo, por todos lados hay enfermedad, contagio, porque ha habido un despilfarro del sentido de la vida, terrible, terrible, terrible en estos días. Gracias a Dios, pues nosotros hemos podido celebrar, pero, vamos, eso es otra cosa. Pero la resurrección es el anuncio, necesitamos anunciar la resurrección. Es imprescindible anunciarla y ser testigos. Claro, somos parte de una historia concreta, insisto, nacida en las promesas de Dios a Israel, pasadas por Dios ha permitido que los paganos clavaran a Cristo en la cruz, como señala Pedro en este discurso, pero eso es parte del plan de la salvación. Ay, qué difícil, ¿no? Hablar de la cruz, hablar del sufrimiento como un camino redentor, pero lo es realmente, y eso es lo que no nos tenemos que cansar de anunciar. Esto es, nuestro mundo necesita comprender y ver en nosotros ese testimonio concreto. Creemos que Cristo ha resucitado porque verdaderamente ha resucitado y su resurrección es fuente de esperanza, es fuente de vida, es sentido de nuestra vida. El Evangelio. Bueno, aquí, lógicamente, ¿no? Lo vamos a ir notando los domingos. Ayer lo notaron, ¿no? Se ha leído el Evangelio de Juan en las misas de la mañana y se podía leer, no era obligatorio, pero se podía leer el Evangelio de Lucas, que es el relato de los discípulos de Emaús, por aquello de que es precisamente al atardecer de ese primer día de la semana. Entonces se puede hacer. Hoy leemos Mateo, pero vamos a ir leyendo durante esta semana varios evangelios, porque vamos a leer los relatos de las apariciones del Señor Jesús. Mateo capítulo 28, versículos del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo arreglan con dinero. Es interesante, ¿no? Se arreglaron con Judas para vender al Señor Jesús y ahora frente a esta crisis también se arreglan con dinero. ¿Les duele algo a ustedes esto en el mundo actual? Que se arreglen los poderosos con dinero, que compran votos en las mesas electorales, que son capaces de, incluso piensen en lo que nos está pasando en el mundo ahorita, hay 10 países que están acaparando el 70% de las vacunas del mundo. El dinero. O sea, el maldito dinero que es capaz de negociar y odiar a los demás. ¿Cierto? Piénsenlo. O sea, es una realidad concreta. O sea, ese fenómeno de los soldados comprados, según dice Mateo, sigue siendo. Y lamentablemente a veces también son soldados comprados. A veces son personas que deberían de estar al servicio de los pueblos y que son comprados. Ya no digo necesariamente del ejército, pero digo empleados públicos, personas que tenemos responsabilidades frente a los demás. Y entonces, como dicen en mi pueblo, por la plata baila el mono. Y entonces, claro, se dejan ir un dinerito y piensan que con el dinerito le pueden comprar la conciencia a uno. Se lo digo porque lo veo. Y veo los intentos a veces, pasa a veces hasta en la vida pastoral, ¿no? Mire, qué padre, que quisiéramos, cuando la gente se quiere saltar todas las normas, ¿no? Y entonces, miren, no se puede, señora, por esto y esto, mire, entienda que hay una razón formativa detrás de esto. Ay, padre, pero ¿y si damos una fuerte contribución? Y entonces uno dice, vaya, Dios mío, caímos en simonía, vendamos lo sagrado, ¿no? Eso es normal, ocurre en nuestro mundo. ¿Qué es lo que debe pasar en nosotros? 3 elementos, me parece, de este evangelio que debemos subrayar y que son preciosos.
Primer elemento. Las mujeres se van a anunciar, fíjense, llenas de temor y de alegría. ¿Cómo se hace para tener las dos cosas al mismo tiempo? Ocurre, es decir, la misión que se nos pone por delante es difícil. O sea, ser testigos en medio de este mundo y denunciar la injusticia, y usted no está faltándole la caridad a nadie, sencillamente lo que no es correcto, lo que lleva a la muerte, hay que denunciarlo. Usted anuncia la vida. Bueno, hay temor. Y hay alegría, porque claro, pues si mi esperanza está puesta en el Señor, si mi esperanza está puesta en Dios, no está puesta en las cosas de este mundo. Por eso, segundo elemento, sigue la misma insistencia de estos días. No teman, no teman. ¿Ya? Es el llamado del Señor, no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que yo voy por delante. Una vez más el Señor se pone delante. Una vez más es Él el que toma la iniciativa. Y eso hay que dejarlo a Él, que tome la iniciativa. O sea, frente a las dificultades, a lo complicado, a lo engorroso que puede ser vivir a veces nuestra fe, no tengamos miedo porque es Él el que va adelante, no es usted. O sea, el que determina la luz que ilumina es Él, no usted. O sea, no se desespere, tranquilo, porque es Él, déjelo a Él que vaya adelante. Les invito a hacer oración. Esta oración me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo, la asumo como propia, porque realmente está siendo muy difícil ser testigo en estos días del Evangelio. Pero no hay que tener miedo. Pasar de nuestros refugios a la plaza, del silencio a la denuncia, del miedo a la valentía, de la mentira a la verdad, de la seguridad a la intemperie, del sueño a la vigilia, de la estupidez a la sabiduría, de la cerrazón a la apertura, de la petición a la alabanza, de la ley al Evangelio. Pasar de nuestro mundo a la aldea de enfrente, de la indiferencia al compromiso, de la cobardía al coraje, del odio al perdón, de la tristeza a la alegría, del rencor a la reconciliación, del ruido al silencio, del desarraigo al arraigo, de la posesión al compartir, de la esclavitud a la libertad. Pasar de nuestros dominios al reverso de la historia, del agobio a la paz, de la injusticia a la justicia, de la indiferencia a la solicitud, del egoísmo al amor, del poder al servicio, de la oscuridad a la luz, del temor al gozo, de la sorpresa al seguimiento, del desaliento a la esperanza. Pasar de nuestro mundo a tu regazo, de nuestra soledad a tu compañía. Soltar lastre y preparar así tu Pascua, para pasar de la muerte a la vida. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre, y felices Pascuas, felices Pascuas. No tengan miedo. Él va adelante.